depósitos que tiene que realizar el gobierno a los beneficiarios. Y bueno, la mañana de este martes 4 de agosto estamos revisando la prensa nacional. Por supuesto, una invitación a que cada quien revise el periódico que le guste, la línea editorial que ustedes prefieran, pero sí nos llamó la atención esta mañana la publicación del Universal, que en primera plana tiene esta publicación, una nota importante sobre el huachicol, sobre el robo de crudo y gasolina. Titulan a 8 columnas: Pemex pierde 101 millones de pesos diarios. Pemex pierde 101 millones de pesos diarios por el robo de crudo y gasolina, en una nota, como le digo, de 8 columnas que está publicando el Universal. Se trata de un reporte de Everardo Martínez, en el que están citando diferentes fuentes para sostener esto, que Pemex pierde 101 millones de pesos diarios como parte del robo de combustibles. La nota que está publicando el Universal apunta que el robo de combustibles de los ductos y pipas de petróleos mexicanos, lo que se conoce como el huachicol tradicional, provocó el deterioro más grave de los últimos 8 años. Citan el reporte financiero de una empresa que encabeza Juan Carlos Carpio Fragoso, que indica que la sustracción ilegal de crudo, gasolinas, diésel y turbocina dejó una pérdida operativa de 9,180 millones de pesos solo entre abril y junio, lo que se trata, dice el diario, de la más severa desde 2018. Esta cifra equivale a perder 101 millones de pesos diarios y se trata de un incremento de 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto a pesar del combate que realizan las autoridades contra la ordeña ilegal y el contrabando de combustibles. También citan una declaración del director de Edge Innovation, Víctor Hugo Juárez Cuevas, quien expone que la cantidad sustraída ilegalmente es un producto que Pemex deja de vender y genera un mercado negro en el que las gasolineras lo comercializan a precios mucho menores, incluso por debajo de las cotizaciones en terminales de almacenamiento y reparto del propio Petróleos Mexicanos. Además, el diario apunta que la pérdida ya está impactando, se refleja en los estados financieros, y también en el llamado huachicol fiscal, que es el contrabando de combustibles mediante otra fracción arancelaria para pagar menos impuestos. De acuerdo a lo que dice el diario, existen mezclas ilegales que se suministran en las estaciones de servicio. Citan a el consultor de QA Energy, Marcial Díaz Ibarra, quien destacó que el delito evolucionó hacia esquemas sofisticados de contrabando técnico, evasión fiscal y manipulación de la cadena logística. Esto a pesar de los esfuerzos que está realizando el gobierno para realizar los decomisos y el aseguramiento de las personas que participan en las diferentes etapas del llamado huachicol. Una de las citas indica que cada litro de combustible vendido en la ilegalidad representa una triple pérdida para el país. Se elimina el valor del producto para Pemex, se evade el cobro de impuestos clave, que son el IEPS y el IVA, y se restringe la capacidad de la empresa para invertir en infraestructura, exploración y refinación. A su vez, esto presiona el presupuesto nacional y limita la disponibilidad de recursos para la inversión pública. Y pues sí, ese es el impacto del huachicol, que impacta de triple manera, dice este experto, en las finanzas nacionales. El año pasado, la Fiscalía General de la República arrancó una investigación acerca del huachicol fiscal o contrabando de combustibles que apuntaba directamente a los almirantes de la Secretaría de Marina y sobrinos del titular de la institución, Rafael Ojeda Durán, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero apunta el diario El Universal que las acusaciones no han escalado y no se han abierto más investigaciones. Además de enfrentar estos problemas de inseguridad, la compañía petrolera padece de riesgos operativos, una disminución en la extracción del petróleo crudo y una deuda que en conjunto asciende a los 100,000 millones de pesos. Y bueno, me llamó la atención esta nota del Universal, como le digo, con un titular a 8 columnas y en rojo, que destaca que Pemex pierde estos 101 millones de pesos diarios por el robo de crudo y gasolina, debido a que no es la primera publicación, por supuesto, que se da sobre el tema. Recordemos la cobertura que ha dado Aristegui Noticias a los reportes del doctor José Barnés de Castro, Francisco Barnés de Castro, que fue ex subsecretario de Energía
y también exdirector general del Instituto Mexicano del Petróleo, quien reveló en Aristegui Noticias un análisis, un estudio que realizó él mismo con cifras oficiales de petróleos mexicanos y quien afirmaba que solo en el primer trimestre de 2026 se registró una desaparición de inventarios de crudo equivalente a 100,000 barriles diarios, una cifra que apuntaba duplica el promedio observado durante 2025 y que plantea preguntas importantes sobre las cifras reportadas por Petróleos Mexicanos o sobre el posible incremento del robo de hidrocarburos. Hay que recordar que estos análisis que hemos tenido en varias fases del programa de Aristegui Noticias apuntan que la desaparición de inventarios de crudo pasó de un promedio de entre 50,000 y 52,000 barriles diarios durante 2025 a cerca de 100,000 barriles diarios en el primer trimestre de 2026. Y se trata de una cifra sin precedentes en la historia de México, por lo cual permítame sumar al análisis esta portada del Universal que está hablando de estos 101 millones de pesos que pierde Pemex cada día. Ahí está, 101 millones de pesos diarios, de acuerdo a lo que están observando expertos consultados por el Universal y que se suma a este diálogo que se ha pretendido armar desde este espacio para que las autoridades expliquen, por una parte, los inventarios de petróleos mexicanos, las cifras oficiales y cuál es la realidad sobre este combate al huachicol, porque cuando los expertos se meten a analizar, a estudiar las cifras oficiales, encuentran que, bueno, de por sí ha habido un desfalco importante en los últimos años a los inventarios de Pemex, pero están alertando que este 2026 las cifras están creciendo de manera importante. Ahí están los análisis que ha realizado Francisco Barnés de Castro para este espacio informativo y ahora se suma esta portada del Universal que también están viendo los analistas que ellos citan una cifra de repunte, una cifra que está creciendo en este 2026. Y ojo, una de las partes que incluye este reporte del Universal es que citaron o pidieron a Petróleos Mexicanos una entrevista, una posición para incluirla en su reporte, pero se apunta que no han recibido respuesta y se suma ahí, yo creo que al llamado que hizo en su momento Carmen Aristegui, como le decía, a establecer un diálogo público sobre este tema que es importante por lo que representa tanto para la seguridad, pero también para las finanzas del país, el huachicol fiscal. Bueno, hay cifras monstruosas de lo que puede representar el huachicol fiscal, se habla de hasta 600,000 millones de pesos y lo que cabría esperar ante este tipo de publicaciones de expertos como el ex subsecretario de Energía Francisco Barnés de Castro y ahora ante estas analistas que están viendo un repunte importante del huachicol sería una explicación de Pemex, un diálogo abierto y ya veremos si las autoridades están dispuestas a darlo. Por lo tanto, por lo mientras, permítame presentarle este resumen de lo que presentó el doctor Barnés de Castro en este espacio informativo.